Hola, buenas tardes. Estamos a 17 de septiembre, ¿verdad?, de 2024. Bien, vamos a ahora analizar nuevamente otro documento que se publica en la prensa, ¿verdad?, acerca de la situación de los fideicomisos en este país para la estabilidad, como se le llama, financiera, que son fondos de ahorro, ¿no?, para que el país en cuestión enfrente problemas en caso de haber problemas fuertes y graves. Y se supone que solo deben de estar para eso, no para otra cosa. Solo para problemas graves, urgentes, de necesaria solución, en el momento, ¿verdad?, que afecten fuertemente pues la estabilidad, como se dice, del país, ¿verdad?, su estabilidad económica o política, ¿verdad? Entonces, vamos a tomar la nota de un artículo publicado en Animal Político, ¿verdad?, para constatar lo que ya veníamos diciendo desde hace rato, ¿no? Pero bueno, aquí presentemos los datos extraídos por otras personas, ¿no?, periodistas de este medio llamado Animal Político. Bien, la nota que nos presenta, breve nota, la titulan de la manera siguiente, dice: AMLO desfunda, pues debería ser desfonda, ¿no?, los fideicomisos para estabilidad financiera. Desfunda o desfondar es dañar a algo del fondo, ¿no?, quitar el fondo a una cubeta, por ejemplo, donde queda sin fondo. El barril, por ejemplo, se habla de los barriles. Bueno, AMLO desfunda los fideicomisos para estabilidad financiera y deja a Sheinbaum con 84 menos por ciento de lo que él recibió en el 2018 cuando asume la presidencia, ¿verdad? Es decir, está dejando a Sheinbaum pues puras deudas, por lo que se ve, en bancarrota, ¿verdad? Bien, este artículo continuando, vamos a pegarnos un poco a esto y comentar lo que haya que comentar. El artículo inicia diciendo: el presidente Andrés Manuel López Obrador gastó sin reportar su destino. Válgame, pues es el mandamás, ¿no? Solo se reporta a él. Yo creo que ni él mismo se reporta. Bien, el presidente Andrés Manuel López Obrador gastó sin reportar su destino hasta 84% de los recursos de fideicomisos para mantener la estabilidad financiera en el país, que incluyen estos conceptos de salud, las pensiones para trabajadores de la educación, infraestructura, aduanas y para los estados, ¿verdad?, para la obra pública de los estados o las necesidades apremiantes y urgentes que los estados tuvieran. Para eso se diseñó ese fideicomiso, o esos fideicomisos, ¿verdad? Esas eran la razón de los fideicomisos. Y tan valía la razón que él encontró demasiado dinero en esos fideicomisos, ¿verdad? Cosa que sí no criticó, ¿verdad? De entrada había dicho que le habían dejado un cochinero, pero nunca dijo: me dejaron mucho dinero, ¿va? Jamás. Y todo es un secreto y un misterio cómo lo gastaba, ¿va?
Bien, continúa la nota, esto significa que López Obrador dejará menos recursos para su sucesora, así pues, Claudia Sheinbaum, en comparación con los montos que él recibió del gobierno de Enrique Peña Nieto, de acuerdo con datos oficiales. Y verdad, no estamos suponiendo, son datos oficiales. Por ejemplo, el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, FEIP, creado para evitar afectaciones en la cobertura del presupuesto, para mantener servicios y programas públicos ante cualquier eventualidad en las finanzas, como menos ingresos, ¿verdad?, o reducción de producción petrolera, tenía 316.000 millones de pesos en 2018, nada más ese fondo, ¿verdad? Pero para 2024 solo queda con 49.000 millones, ¿verdad? Pues se lo esfumó todo, prácticamente, 49.000 millones de pesos. Una disminución del 84% de acuerdo con cálculos de México Evalúa. Ya lo decíamos nosotros, bueno para gastar el López, ¿verdad? Y su camarilla. Y nadie fue capaz de detenerlos, ¿verdad? Gasto y gasto. ¿Cómo entrega pues López a Sheinbaum las finanzas públicas de México? En los 2 primeros años de ese año el gobierno gastó 302.000 millones de pesos de dicho fondo, lo cual significó dejarlo en un mínimo histórico, ¿verdad? Y peor aún, sin rendir cuentas de manera adecuada sobre su uso y con escasos mecanismos de control para supervisar el destino de estos recursos. En los 2 primeros años se esfumó 302.000 millones de pesos, por total, ¿verdad? Había dinero ahorrado. Y como dice la nota, pues lo gastó sin rendir cuentas de nada, ¿verdad? Y así se anduvo haciendo, como dicen por ahí, como el tío Lolo en todo el sexenio, de que yo no sé, y fabricándose faramayas, ¿no? Pues para que no viéramos esto, mientras por el otro lado gaste y gaste, pero el pueblo dice que lo tenía contento por tanto rollo. Bien, para 2024, el año en que López Obrador entregará la presidencia a Claudia Sheinbaum, integrante de su mismo partido, el saldo de este fondo, 49.300 millones de pesos, se compara con el monto de 2013, ¿verdad? Toda vez que el gobierno de Peña Nieto lo capitalizó hasta alcanzar 316.800 millones de pesos, ¿verdad? Que aquellos se preocuparon por capitalizar y este se preocupó por gastar, ¿verdad? Qué cosas, ¿no? Bien, este fondo es fundamental para las finanzas públicas porque puede evitar recortes significativos al gasto público, ¿eh? Que puedan desamparar el cumplimiento de los derechos de la población y también puede evitar endeudamiento, ¿verdad? Pues así como se afectaron todos los derechos de salud, alimentación, medicina, escuela, todos esos derechos, ¿verdad? Porque él se estaba gastando y no era en otro lado y no hubo manera, ¿sí?, de restituir esos derechos, ¿verdad? Simplemente no le importó, le importaba gastar en otro lado, ¿no? Y evitar el endeudamiento, dicen, y obvio, ahí está la cuenta pública, 60% de déficit, deuda, deuda y más deuda, ¿verdad? Se gastan los fideicomisos, no le alcanza y luego busca deuda para tratar de cubrir algunos conceptos como la pensión para adultos, ¿no? Que igual la recibe muy poca gente en relación a la población general del país, ¿no? Dice que tiene alrededor de 12 millones de 12 millones de afiliados a la pensión, ¿verdad?
eh, Malraquitis, becas que otorga, el bajo número de cobertura en las becas, ¿verdad? A lo mejor si habría en cuestiones sociales era como cerca de los 20 millones de personas, pero no más, ¿no? Y lo único jugoso, la pensión, pero para el 46% de los más pobres de este país, ¿verdad? Nada más, o sea, poca gente, ¿no? Sí. Y entonces, para cumplir con eso había que endeudarse y pues sus campañas y todo lo demás, ¿verdad? Dice, por ello es importante tener un fondo robusto para afrontar escenarios desventajosos. Gracias al FEI, el impacto en las finanzas públicas derivados de la crisis financiera por la pandemia fue menos profundo, explicaba México Evalúa en su análisis, ¿verdad? En el análisis de los números del erario, la organización revisó el saldo de los 10 principales fideicomisos hasta 2024. En 2010 tenían 389 mil millones de pesos, pero los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto ingresaron recursos para capitalizarlos hasta alcanzar 822 mil millones de pesos en 2018. Es decir, le dejaron un buen fondo de ahorro a López Obrador para el 2018, ¿verdad? ¿Sí? En 10 fideicomisos de 389 mil que había, se habla que entre el sexenio de Calderón y el sexenio de Peña Nieto, se incrementó a 822 mil, que recibió obviamente el siguiente gobierno, que fue López Obrador, muy tranquilamente, ¿no? Y seguramente muy feliz, porque pues se lo gastó en sepa qué, ¿verdad? La nota es clara, pero había dinero, había bastante dinero de ahorros de este país. Sin embargo, el gobierno de López Obrador solo gastó el dinero y sin reponerlo, lo que estoy diciendo, ¿va? Bueno, para gastar, para responder por la deuda, ni más va. Sin embargo, el gobierno de López Obrador solo gastó el dinero y sin reponerlo, no lo repuso, pues. De ahí que en 2024 los 10 fondos solo cuentan con 447 mil millones de pesos, ¿verdad? Una reducción de 45%, o sea, dejará la mitad de recursos a su sucesora Claudia Sheinbaum. Bien, es decir, bien, continúo con lo siguiente, dice, entre estos instrumentos están el fideicomiso de fondos de salud para el bienestar, ¿verdad? El tan caqueado salud para el bienestar, ¿no? Que luego le llamó INSABI, ahora INBienestar, que supuestamente financiaría la estrategia de asegurar atención hospitalaria y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social. Hasta 2024 solo tiene 34 mil millones de pesos, pese a que su gobierno recibió 114 mil millones de pesos. Fregón, ¿verdad? Lo recibe con 114 millones, se gasta lo deja en 34 mil millones de pesos y nadie supo cómo se gastaron porque el sistema está caído, está obsoleto, ¿sí? Desabasto de medicamentos y todo lo que ya hablamos de cancelación de enfermedades graves. Y pues por eso cancela todo eso, ¿verdad? Cancela el INSABI también, pues no tiene dinero, se lo está gastando en otra cosa más bien. No le importa la salud, sabe que eso era para salud, se lo gasta en otros rollos y pues lo fácil es pues nada más de propaganda decir que se está atendiendo a la gente, ¿verdad? No hay nada, ¿no?, de eso. Tampoco se sabe el destino de los recursos gastados de este fondo a cargo del Instituto de Salud para el Bienestar INSABI, y peor aún, no se puede conocer ni siquiera por la ley de transparencia, ¿verdad? Toda vez que se ha negado a entregar información al argumentar que a partir de su extinción, el 1 de junio pasado,
solo se está encargando de resolver pendientes jurídicos y carece de facultades para cumplir con la transparencia, fíjense nada más, ¿verdad? Él decide si da la información o no, y no la da. Ni a sus más cercanos aplaudidores, o más bien a su gran, bueno, no gran, a ese público que manejado por la propaganda emocional lo está apoyando, ¿verdad? Ni a eso les informa, ¿verdad? Les vierte información veraz, ¿sí? Y tiene congelado ahí toda esa información, simple y sencillamente, mediante trucos sucios, ¿verdad? También está el fideicomiso público de administración y pago del equipo militar, que solo tiene 37.000 millones. El fondo de la participación en riesgo, con 32.000 millones. El de infraestructura, con 32.000. Las pensiones de los jubilados de Banobra, solo 22.000 millones de pesos, ¿verdad? Fondo de garantía y fomento para la agricultura, solo 20 millones de pesos, carajo. El fondo de retiro de los trabajadores de la SED, solo 16 millones de pesos. Pues sí, en conclusión, como lo dice el artículo, se gastó el 84%, no deja nada para el siguiente gobierno. Bien, esos son los datos, ¿verdad?, de una realidad pues verdadera y franca, ¿no? Porque están ahí. Aquí nadie está inventando nada, simplemente queremos comparar dichos con hechos, ¿verdad? Y afortunadamente los hechos pues son los que perduran, las palabras no. Y los hechos se pueden constatar. Ha sido un saqueo, si lo podemos llamar así, de las finanzas públicas de este país. Los fondos para la estabilización económica del país se los gastó todo, prácticamente. 84% de gasto, dicen. Solo queda, pues lo que suma ahí, 16%, ¿no? Le queda al nuevo gobierno. Y vean ustedes aquí las contradicciones y embustes de este gobierno desde la campaña y durante todo el sexenio, cómo acusaron a los otros sexenios y a los otros partidos que habían gobernado en este país de saqueadores, ¿verdad?, de corruptos del país. Y sin embargo esos gobiernos, los dos últimos gobiernos, les dejaron una gran cantidad de dinero, ¿verdad? Entonces, si eran saqueadores, ¿por qué le dejan fuertes sumas de millones de pesos, verdad? Qué chistosito, mientras este atacaba a esos expresidentes, a esos sexenios, ellos se dedicaban a ahorrar una parte para prevenir situaciones difíciles del país. Y se supone que el gobierno en turno que llegara debería seguir la misma política, no gastarlo, al menos que hubiera una imperiosa necesidad para hacerlo, ¿verdad? Sin embargo, perversamente y marrulleramente, no habla de esos fondos, se queda callado, pero sí los gasta. Y el problema es que no solo los gastó, no repuso, ni siquiera tuvo la amabilidad que tuvieron los otros de irle echando, de hacerlo crecer, sin haber gastado aquellos, porque eran para cuestiones imprevistas. López Obrador gasta además, y no tiene el mínimo empacho ni la mínima conciencia, ¿cómo podemos llamarle, verdad?, la mínima intención de reponer, ¿no? Siquiera la honorabilidad de, bueno, me gasté esto, lo voy a reponer, que no debía haberme gastado, ¿verdad? Porque son cosas especiales, etiquetadas para ciertos rubros. Se lo gastó.
Entonces, realmente, ¿quién es el saqueador? En los hechos, los que dejaron dinero para salud, para educación, infraestructura, todo lo que ya manejé en la información del artículo, o el que simplemente gasta y no se repone. ¿Sí? Y el problema es que ¿dónde lo gastó? No lo gastó para lo que estaba etiquetado, no gastó lo de salud en salud, no lo gastó lo de educación en educación, ¿verdad? El mismo informe dice que sepa dónde lo gastó porque no da informe y tiene congelada a la Auditoría Superior de la Federación. Ahí están las observaciones, más de 800 páginas, pero no pueden proceder porque está utilizando el poder de la presidencia, ¿verdad?, para evitarlo. ¿Sí? En esas estamos, ¿verdad? Gastadero por gastar, donde quiso gastar, no donde se debió gastar, haber gastado, ¿verdad? Y además sin reponer sus recursos y acciones que no reportan ningún bienestar real, eficaz de las personas de este país, de las personas más pobres, ¿verdad? Visible, comprobable, verificable ese bienestar en todos esos rubros: salud, alimentación, educación, un sinfín de cosas, ¿no? Economía, mejores ingresos. Simplemente gasto donde quiso gastar y muy tranquilamente. No habla de eso, ¿va? Bien, entonces quizás esta también sea algunas de las razones, entre varias que ya empezamos a dar por evidencias concretas, ¿no?, y factibles, ¿no?, para desaparecer la Suprema Corte de Justicia, porque sigue el señor en la intención de no rendir cuentas, ¿verdad? ¿Sí? Sería la única, una de las justificaciones para mostrar esa desesperación de él y de su equipo para modificar a la Suprema Corte de Justicia, al sistema y al sistema judicial mexicano, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tenemos esa realidad. ¿Quiénes son los saqueadores? Pues los que dejan al país cuando salen prácticamente sin recursos, porque además ni siquiera informan dónde, para dónde, con quién. Ustedes deberían pedirle disculpas a los sexenios anteriores, ¿verdad?, por tanta farsa vertida. Aquellos le dejaron dinero y buenas cantidades de dinero porque ahorraban, y esto simplemente lo gastaron, ¿verdad? Esa es la situación. Entonces, el país en quiebra en todos los flancos: su economía, administración pública, está el déficit, no cuenta con los fideicomisos para la estabilidad que tenía. Ya presenté una nota sobre eso, ¿verdad? Un análisis en crisis total, ¿verdad?, de un gobierno que solo se dedicó a gastar recursos mediante la distracción y el soborno de la gente, ¿no? Mientras distraía a la gente con sus circos y daba algunos sobornos, ahí están los millones de millones que se gastó, producto incluso no de su actividad, producto de ahorros de otras personas o de otros sexenios, ¿verdad? Él ni siquiera fue capaz, porque seguramente no era su interés, y no es su interés, eso le vale, de aportar un quinto a sus fideicomisos, ¿no? Y los deja quebrados, quería gastarlos y los gastó.